El Reino de Nur presenta El Despertar de Nur por David Enríquez. Novela narrada por David Enríquez. Aunque los nombres de los personajes y lugares son ficticios, gran parte de los hechos y situaciones de esta novela no lo son. Cualquier semejanza con la realidad de alguien más no puede ser una mera coincidencia. Queda rigurosamente prohibido usar sin autorización escrita del titular del copyright los nombres de los personajes y lugares bajo las sanciones establecidas por las leyes, así como la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento comprendidos por la repografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamos públicos. Capítulo 18. En el río de la muerte. Los espíritus de indiferencia habían logrado apaciguar los sentidos del pastor. Sin embargo, esa noche fueron arrancados impetuosamente de su cabeza por la fuerza del espíritu. Porque la luz hace todo visible, escuchaba el oído de Saleh. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y el príncipe te dará luz. La espada de un poderoso ángel había cortado de cuajo el cuello y parte del pecho de uno de los demonios, dejando el brazo invisible colgando de una de las orejas del pastor. De manera instintiva, el pastor lo sacudió con su mano, pensando que se trataba de algún insecto de la noche. Aún en medio de esa oscuridad, los ojos del pastor no pudieron percatarse de la poderosa luz que irradiaba de la espada del magnífico ángel parado frente a él. En medio de la noche, Saleh se vistió precipitadamente. Algo estaba mal, muy mal. Aunque no acertaba qué cosa era, más valía darse una vuelta por el castillo. Era muy probable que la princesa estuviera en gran peligro. De camino a Gam, se preguntaba a sí mismo cómo y cuándo había caído en la indiferencia. El espíritu de condenación caminaba muy cerca de él, presto a cualquier oportunidad para tomar control de la mente del pastor. El príncipe me ha liberado de toda clase de condenación, susurró su voz apenas audible. Un espadazo reluciente y certero acabó con el espíritu de condenación, partiéndolo en dos pedazos. Saleh apresuró su paso y llegó pronto al castillo. La princesa escuchó los porrazos insistentes en la puerta del castillo. Ella le había pedido a su servidumbre que la dejaran sola por varios días. ¡Qué importunidad! Un sentimiento de ira le invadió de repente. El dolor era más que insoportable en su cabeza y en su corazón. Tomó uno de los arcos que estaba a su alcance, se armó con suficientes flechas y dardos
y desde su ventana apuntó hacia el sujeto que estaba molestando su descanso. Shahzadeh ignoraba que había caído bajo la influencia de Tanafor, el espíritu de odio. Este demonio cegaba todo sentimiento de amor, hacía olvidarse de todas las cosas buenas que la gente y seres amados habían hecho a su favor. ¡Mátalo! ¡Él es el culpable de que estés viva!, Tanafor gritaba histérico en los oídos de Shahzadeh. ¡Mátalo! ¡Destrúyelo! El pastor no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. A pesar de haberse identificado plenamente, Shahzadeh seguía lanzando dardos contra él, cegada por la furia que había en su corazón. Dard y Afsordegui reían a carcajadas con satisfacción, mientras Malikulia continuaba destrozando el corazón de la princesa con el formidable y poderoso instrumento de muerte. No había duda, ese demonio sabía hacer bien su trabajo. Por primera vez, los dos demonios estaban muy impresionados por el trabajo de otro, aunque se estuvieran deseando el fracaso entre ellos mismos. Tanafor continuaba gritando frenéticamente al oído de Shahzadeh. Los demás demonios hacían su labor en conjunto. En el reino de las tinieblas existe un cierto orden, pero jamás unidad. Si existe risa en el reino de Bad, es una risa llena de amargura y sarcasmo, pero nunca es una risa de gozo. Su burla fue mayor cuando Saleh fue abatido por 2 dardos que le acertó la princesa. El dolor le hizo caer a tierra. Saleh no había contemplado la necesidad de llevar su escudo. Después de todo, no podía creer que fuera la princesa quien estuviera disparando los dardos. Una flecha lo había alcanzado en una pierna y otra en el brazo derecho. Pero nada se comparaba con el dolor que sentía en el corazón al darse cuenta que efectivamente la princesa lo había atacado a él de manera consciente. Kimia y Marjan aparecieron súbitamente en medio del bosque. Kimia sujetó a Saleh, rodeándole su pecho con sus brazos, mientras el escudo de Marjan los protegía de la lluvia de dardos. Saleh ahora había sido alcanzado en su costado izquierdo. La herida era sumamente grave. Kimia arrastró al hombre como pudo, tratando de evitar la lluvia de dardos que se cernían sobre ellos. Ahora también había un guerrero celestial que desviaba los dardos que casi impactaban el cuerpo del angustiado y herido pastor. Cuando estuvieron fuera del alcance de los dardos, Marjan se dio a la tarea de presionar las áreas de las heridas de Saleh, tratando de evitar una hemorragia mayor. Las 2 princesas escuchaban la explicación que les ofrecía el pastor, sin poder dar crédito a lo que había sucedido. Era obvio que Shahzadeh había perdido la razón, o algo más estaba pasando dentro de los muros de ese castillo. Los 3 casi escucharon las carcajadas demoníacas que emitían los seres del reino de las tinieblas, ufanándose de su indescriptible victoria. El Mobarezán les indicó a las princesas dónde vivía, antes que la hemorragia provocara que Saleh se desmayara. Ambas mujeres tuvieron que llevar al pastor hasta su cabaña. Por su parte, Kimia rasgaba la camisa de Saleh, limpiando la sangre seca que él tenía sobre su piel.
Ambas se apresuraron a lavar y vendar las partes heridas. No había mucho que hacer excepto esperar la reacción de Saleh. Se dispusieron a descansar en aquella pequeña casa. Pero la fiebre de Saleh iba en aumento, por lo que Kimia se levantó inmediatamente para dirigirse a Makane Solh y llevar a un médico que pudiera atender a Saleh de manera adecuada. Antes de irse, Kimia le dio instrucciones breves a Marjan respecto a los cuidados que debía de tener con él. Los grandes ojos negros de Marjan brillaban intensamente a pesar de la luz tenue de las lámparas de aceite que alumbraban aquella habitación. 2 lágrimas surcaban su hermoso rostro. Sin embargo, Marjan tenía que mantener su espíritu fuerte y su sangre fría, a fin de poder hacer todo lo que Kimia le había ordenado. Los paños de agua fría ayudaban en este difícil proceso, pero el rostro de aquel valiente guerrero se mantenía impasible, perdido aún en su inconsciencia. Menos mal, pensaba Marjan, así no siente el dolor que probablemente sentiría al estar consciente. Mientras Marjan limpiaba el rostro del guerrero valiente, su pulso se aceleraba al sentir el roce de su barba entre sus dedos. Dios ha preparado al hombre de tu vida, recordó las palabras de su madre. No mires su hermosura, su riqueza, su posición. La hermosura, las riquezas o aún la posición social pueden llegar a perderse en un segundo. Marjan lloraba en silencio mientras seguía recordando las últimas palabras de la mujer en aquel lecho de muerte. Los príncipes de este mundo no valen la pena, no se merecen siquiera ni una lágrima de tus ojos. Cuídate de entregar tu corazón a los que te ofrezcan la basura de este mundo. Marjan había tenido muchísimas oportunidades de casarse, pero las había rechazado. Ella se había mantenido fiel a la recomendación que había marcado su corazón. Ahora se preguntaba si este sería el hombre que Dios le habría reservado a ella. Marjan tenía la oportunidad de escoger hermosos hombres jóvenes, ricos, acorde a su posición social, pero sentía una atracción especial más allá de todo raciocinio por este hombre herido. Marjan deslizaba sus suaves dedos por el rostro y los labios de aquel guerrero. Puso su mano blanca sobre la frente de Saleh y empezó a orar fervientemente por la recuperación de ese hombre valiente. Entretanto, Saleh se veía a sí mismo junto a un río apacible, cuyas aguas cristalinas le permitían ver el fondo del mismo. 2 figuras grotescas comenzaron a acercarse a él de forma amenazadora. Saleh intentó alcanzar su espada, pero no la llevaba en su costado. Tal vez la había olvidado en su cabaña, lo cual era casi imposible. Buscó entre sus ropas la daga que usaba para cortar pequeñas cosas, pero tampoco había nada. Saleh comenzó a sentir la extraña sensación de sofocamiento, de persecución, de ansiedad. Entonces observó a los 2 seres que estaban al otro lado del río. Eran altos y fuertes. Sus rostros eran amigables y decidió ir a su encuentro, lo que significaba meterse al río. El agua estaba helada. Tal vez eran las aguas que bajaban de las montañas a principios de la primavera, cuando empieza el deshielo.
Sus piernas se comenzaron a entumecer con rapidez. Marjan trataba de mantener caliente el cuerpo de Saleh, que ya comenzaba a sufrir de hipotermia a causa de la pérdida de sangre. Saleh seguía introduciéndose en el río con cierta dificultad. Tuvo que detener su nado cuando estaba casi alcanzando la mitad. Tenía la sospecha de que alguien más estaba observándolo. Cuando volteó hacia atrás, dos entes oscuros a su espalda lo miraban con sonrisas malévolas. La única opción que tenía Saleh era seguir adelante donde los corpulentos guerreros lo aguardaban. No había por qué dar marcha atrás. Su cuerpo se estaba congelando y sus labios temblaban casi con violencia a causa del intenso frío. Marjan sacaba pieles y mantas para cubrir el cuerpo del hombre que empezaba a sufrir los embates de la muerte. La princesa lloraba y oraba con desesperación. Nunca se había sentido tan sola, tan abandonada. Nunca había sentido los cielos tan cerrados y tan sordos a su oración. Marjan cayó de rodillas llorando, aferrándose a la mano derecha del moribundo, como aquella vez que ella se negaba a dejar escapar el alma de su madre. Ten compasión de mí, de él, Dios omnipotente, gemía la princesa. Abre tu oído a mi clamor y contesta mi oración. De acuerdo a la multitud de tus misericordias, déjalo vivir, por favor. Uno de los seres que estaban frente a Saleh desenvainó su reluciente espada, cruzó el río apenas sin tocar las aguas, enfrentándose a los entes perversos que ya estaban dispuestos a atacar por la espalda a Saleh. El otro voló hasta la mitad del río. Con un solo movimiento sacó a Saleh con sus poderosas manos, regresándolo a la orilla. Lo recostó sobre la hierba fresca. Entre tanto, el otro guerrero celestial exterminaba a los dos demonios. Saleh, tienes que regresar, le dijo. No se ha llegado tu hora de cruzar el umbral. Aún hay mucho trabajo para ti. El calor regresaba a su cuerpo y poco a poco dejó de temblar. Marjan se había quedado dormida, presa del cansancio y la tristeza que embargaba su corazón. El frío de la madrugada la despertó. Se levantó de la silla y se recostó a los pies de Saleh, tras comprobar que aún vivía y que se había normalizado su respiración y temperatura. Había sido una noche casi eterna y oscura. Al mediodía, Kimia entró a la habitación encontrando a Marjan recostada a los pies de Saleh. Guardó esta imagen en su memoria y decidió que después hablaría al respecto con su hermana. Marjan, recuéstate en aquel sitio y descansa. Acercó sus labios al oído de la princesa susurrándole, ya vine con el médico para curar a este hombre. Marjan se puso de pie de forma como si fuera sonámbula, obedeciendo la orden de su hermana. El médico entró en la habitación con todos sus enseres y medicamentos. ¡Vaya heridas!, se sorprendió el galeno. Por el color que tiene su rostro, este hombre debió haber perdido muchísima sangre. Menos mal que le han cuidado bien. Su Majestad, la princesa Marjan, acaba de salvarle la vida a este individuo. El médico untó varios ungüentos sobre las heridas y empezó a vendarle el cuerpo una vez más, mientras Kimia se dirigía a la cocina a preparar algo para comer. Marjan debía de tener hambre y Kimia deseaba poder compensarla por los excelentes cuidados que había tenido con el pastor. El médico regresó de inmediato a Makane Solj.
La recuperación del herido iba a ser más rápida de lo normal y ya no eran necesarios sus servicios. Solo había dejado algunas pócimas contra el dolor y ungüentos para evitar infecciones. El olor del guisado despertó a Marjane. Kimia sirvió los alimentos y un poco de vino para ambas. «Te noto preocupada, Kimia», observó Marjane. «Es cierto», reconoció Kimia. «Al entrar a la cabaña te vi recostada a los pies del pastor». «Sí». Kimia se aclaró un poco la garganta y prosiguió. «No lo sabías. Y sé que actuaste sin pensar en las consecuencias», le dijo Kimia de manera franca. «Cuando una virgen se recuesta a los pies de un hombre, eso compromete a ambos a casarse». Los grandes ojos de color negro de Marjane parecieron crecer desmesuradamente al tiempo que el bocado caía al plato antes de llegar a su boca. «¿Entonces estuvo mal?» «Bueno», Kimia suspiró, «dadas las circunstancias, yo no daría...» «Bueno», Kimia suspiró, «dadas las circunstancias, yo no diría que estuvo bien o mal. Si el pastor hubiera estado consciente o hubiera despertado, el matrimonio tendría que consumarse». Kimia se quedó pensando por un instante y agregó, «Tal vez, y digo, tal vez, esto sea algo sin importancia, tal vez sea algo profético». Kimia hizo una pausa. «No lo sé». El corazón de Marjane pareció empezar a palpitar aceleradamente. Kimia no sabía lo que la madre de Marjane le había encomendado mientras estaba en el lecho de muerte. Aún así, Marjane debía esperar a que todo fuera confirmado. No debía correr el riesgo de armar conjeturas de manera precipitada. Kimia estaba cansada y se dirigió a un sillón. Ahora era el turno de Marjane para cuidar a Saleh. La joven acercó una silla junto a la cama del guerrero, se aseguró que el pastor estuviera cómodo, tomó el libro y se dispuso a leer. Saleh abrió los ojos sin moverse o emitir algún quejido. Entonces la vio. Sin duda, ella era hermosa, de aquellos ángeles que quizás sin duda, ella era hermana de aquellos ángeles que lo habían salvado en el río. Ella era hermosa, perfecta, casi divina. Su cabello negro caía sobre parte de su hermoso rostro blanco. Sus ojos negros bailaban radiantes, alegres, sobre las letras de aquel libro. Sus pestañas largas de color negro bajaban como finas cortinas, cubriendo aquellos luceros. La nariz de la joven se erguía perfecta, sus labios rojos, gruesos y sensuales, eran como gajos de granadas que destilaban miel. Sin duda, ella era la criatura... Sin duda, ella era la criatura más hermosa que Saleh había visto sobre la faz de la tierra. El guerrero cerró sus ojos. Tal vez era solo un producto de su imaginación, pero aún con los ojos cerrados podía percibir el aroma. El guerrero cerró sus ojos. Tal vez era solo un producto de su imaginación, pero aún con los ojos cerrados podía percibir el aroma de su cuerpo.
una fragancia floral muy propia de las princesas, según había escuchado alguna vez. Luego sintió el toque fino y cálido de unos dedos suaves sobre su propia mano. La mano se paseaba con delicadeza sobre su frente, mientras escuchaba suavemente la dulce voz orar a Dios por él. Entonces, Saleh empezó a recordar la noche oscura, el castillo de Gam, las flechas contra él, el dolor de las heridas, dos mujeres aproximándose a él, y después, nada. Saleh entendió que él estaba allí por la milagrosa intervención de aquellas dos mujeres en el momento exacto. Una vez más sintió el toque de dos dedos deslizándose sobre su rostro, sobre sus labios. Sintió una inmensa paz y la necesidad de volver a dormir. Tal vez era el sueño de la muerte. No tuvo temor de morir. Marjan seguía orando y agradeciendo que el peligro de la muerte ya hubiera cesado. Ahora solo era necesaria su recuperación. Ella seguía meditando las palabras de Kimia y exponía su causa delante de Dios. Cuando la noche se vino encima, acercó un sillón a la cama por si Saleh necesitaba atención. La noche estaba calma. La habitación era resguardada fuertemente por 6 ángeles poderosos, blandiendo sus espadas flameantes de vez en cuando.